Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones mientras miras. Es hora de salir frente a la prisión. Dylan dice, ¿cómo lo soportaré? Varan dice que es difícil pero que lo aguantaremos. Aunque no estemos juntos, vamos juntos a todas partes, afirma. Dylan dice que tienes razón. Mi corazón está contigo y el tuyo está conmigo. Varan dice te amo. Dylan responde, te amo. Fuera de la puerta de la prisión, Dylan y Varan se quedan adentro. Esta es la primera vez que se separan de esta manera. Se miran una vez más a través de los barrotes. Varan fue arrestado. Los equilibrios han vuelto a cambiar. Dylan se quedará en casa y Varan permanecerá en la sala. Zeida viene y dice Dylan, tiene los ojos rojos de tanto llorar. Zeida dice mamá, te juro que eres una mujer como una astróloga. Mató a Varan Hassan. Varan fue a prisión. Se llama Delicia Turca doblemente asada. Acer dice que los enviaré todos uno por uno. Es el turno de Dylan, añade. Zeida dice que no irá a ningún lado. Si Acernar se va, él también se va. Dice que no tendrá motivos para quedarse. Los ojos de Zeida brillan. Acer dice que lo enviaremos al extranjero a un internado. Así que Dylan no tendrá motivos para quedarse aquí, afirma. Nar llega a Dylan. Pregunta por Varan. El tío Varan tiene trabajo que hacer. Nar dice que llamemos. Y añade, si llamo, él vendrá. Dylan dice que hagas algo que te guste. Dice que lo enviaré. Luego intenta recordar lo que pasó. El momento en que tomó el arma y luego disparó. Dylan llega a la sala de estar. Kudret y Azade se culpan a sí mismos. Akif dice que hará lo mejor que pueda. Dylan dice que algo anda mal. Varan dijo que mató a Hassan para proteger a Dylan. Dylan no creyó lo que hizo. Akif dice que definitivamente será castigado. Cuando Varan ve a Hassan muerto, cree que Dylan lo mató. Por eso disparó al aire para asumir la culpa. Cuando Akif se acerca a él, le dice que yo maté a Hassan. La prisión era inevitable en esta situación. Mientras piensa en esto, Varan dice, te protegeré hasta mi último aliento. Akif dice que es difícil creer que Varan haya hecho tal cosa. Acer dice que te mejores pronto. Pregunta qué hace la venganza a la gente. Dice que incluso logró convertir a Hassan Varan en un asesino. Dylan regresa a Acer. Dice que tengas cuidado con tus palabras cuando uses el nombre de Varan. Habla del respeto que mostró a Samet Varan en el pabellón. Zemsit interrumpe su conversación. Él se interpone entre ellos. Samet dice, ya que eres jugador de campo, tráeme té. Varan pregunta, ¿es costumbre interrumpir sin permiso? Zemsit es derrotado. Los hombres dicen que Varan Karabey te aplastó desde el primer día. Zemsit dice que este no es un mundo como el exterior. Dice que pronto quedará claro quién aplasta a quién. Berfin agradece al señor Kudret. Dice que no me delataste. Kudret ve que se ha formado un vínculo emocional. Cuando él se va, ella sonríe detrás de él. La señora Ayan viene a Akif con alba de pistacho. Cuando Akif ve la alba, inmediatamente se levanta para comérsela. Ayan dice que eras así cuando eras pequeña, te arderá la boca. Akif, siempre fuiste como mi madre, hermana. Dice te quiero mucho. Se abrazan. Ojos llenos de lágrimas. La seda también capta la humedad de sus ojos. Acer le dice a Tark que si Nar no se va de aquí, Dylan no se irá de aquí. Tark dice que no acepto esto en absoluto. Zeida dice que para que Dylan se vaya, Nar debe irse. Acer, Dylan es una mujer alerta. Si atrapa uno de nuestros huecos, estaremos acabados. Dice que cuando Dylan se vaya, podrás traer de vuelta a Nar. Dylan llega a la habitación de Nar. Él comprueba si está durmiendo o no. Luego sale de la habitación. Berfin viene a la cocina. La persona que llama es Akif. Akif pregunta, ¿cómo estás? Después de todo, dice él también era tu padre. Berfin dice que lo siento. Pero no porque Hassan esté muerto. Dice que lo siento por Dylan y Varan.
Dice que me siento avergonzado porque llevo la sangre de Hassan. Akif dice buenas noches. Gracias por llamarme. Me dice gracias por pensar en mí. Dylan va al dormitorio. Toma la chaqueta de Baran en su mano. No puede contener las lágrimas. Luego se envuelve en la chaqueta. Piensa en los hermosos momentos que pasó con Baran. Canta la canción popular que cantan juntos. Moriré, moriré, seré el sacrificio, seré la lengua en tu boca. Baran piensa en Dylan y Dylan piensa en Baran. Azade llega a Dylan. Dylan pregunta, ¿irás a la reunión? Tenía algo preparado para los prisioneros. Él dice que se los lleven también, vale. Dice que transmita mis saludos a mis compañeros de barrio. Mientras Kudret camina por la playa, se encontrará con la señora Ayan. Está bastante distraído. Recuerda las manos separadas de Dylan y Baran. La señora Ayan dice que se mejore pronto. Dylan dice, ¿cómo? Dice que Kudret está intentando sobrevivir para nosotros. Kudret le dice a la señora Ayan que no interfiera en su negocio. Berfin añade que está muy triste. Ayan dice que nada puede causar el daño que causa una mentira. Dice que recogeré a Ipek de la escuela. Dice que es difícil convencer a Zeidanar de que vaya a la escuela y obtenga una visa. Dice que también es difícil convencer a Tark. Zemsit le dice a Samet que esto no es té, es agua de fregar. Es sangre de conejo o tu sangre, dice. Baran interviene. Si no te gusta, haz el té tú mismo, dice. Zemsit dice que a los recién llegados no les importa. Baran dice que si vuelves a actuar así, te dejaré boquiabierto. Samet dice que Zemsit no es una persona extraña. Dice que no dejes que esto te persiga por mi culpa. Dice que si tiene el coraje de perseguirme, debe ser lo suficientemente valiente para soportar las consecuencias. Zeida le dice a Nar que Baran está en prisión. Justo cuando está a punto de decir que mató a un hombre, entra Dylan. ¿Por qué le haces esto a Zeida? Él pregunta por qué estás entristeciendo al niño. Zeida dice que estoy diciendo la verdad. Dice que su marido es un asesino. Dylan dice que deberías pensarlo 2 veces al usar el nombre de Baran. También dice que no olvides que estás bajo su techo. Nar va a su habitación. Le dice la verdad a Dylan Nar de una manera que podría explicársela a un niño. Dylan recuerda el momento en que murió Hassan. Cree que le disparé a Hassan. Inmediatamente llega a Baran. Dice que lo recuerdo todo. Hemos llegado al final de otro capítulo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.